Un saludo muy cordial a todos ustedes, los que aman la televisión y cuando prenden el canal buscan qué están diciendo en Teleamiga. Hoy nos van a escuchar una vez más invitándolos a ser santos como Dios es santo. Y para eso precisamente invité hoy al padre Juan Guillermo García, que es, bueno, de la entraña de este canal y de esta universidad, porque entre sus antecesores estaban los fundadores de esta universidad y Juan Guillermo me acompaña también en las búsquedas sobre la historia y también como sacerdote pues compartimos los mismos ideales. Juangui, me encanta saludarte. A mí me alegra mucho también compartir este espacio porque con David Rubio, que lo iniciamos pensando en una manera de enseñar la historia, en una forma sencilla y dialogal, y trabajamos más o menos año y medio en conexión con la historia con motivo del Bicentenario. Pero luego nos encontramos y vimos que deberíamos continuar, y continuar con un tema también muy importante como la vida de los santos. Y gracias porque lo ha desarrollado muy bien. Juangui, es que los santos fueron personas como nosotros, normales, comunes y corrientes, pero que quisieron escuchar la palabra de Dios y llevarla a cabo en sus vidas y en el servicio a los demás. Padre Diego, los dos somos privilegiados porque hemos estado con personas santas y los hemos visto que son personas comunes y corrientes como nosotros, pero que tuvieron un ideal y se sacrificaron por ese ideal. El ideal Jesucristo, el ideal la juventud, el ideal los pobres, y nosotros los hemos visto y hemos aprendido de ellos. Por supuesto, Guillermo, y acuérdate que en un tiempo algunas personas al menos creían que los santos tenían que ser seres extraordinarios en todo. Yo recuerdo haber leído unos gozos en una novena que unos atribuían a Santo Domingo y otros a Nicolás de Tolentino. Uno de los gozos decía, cuando estaba tierno infante el niño ese, se decía, te abstenías de los pechos maternales, como si tuviera un niño recién nacido ya ayunando determinados días. O conciencia de eso. Claro, y le decían, si esto hacías en pañales, ¿qué harías cuando crecido? Y repetían, glorioso Santo Domingo o Nicolás de Tolentino, Nicolás de Tolentino. No, un niño pequeño, pues, tendría que tener una gracia absoluta de Dios para hacer algo diferente, pero normalmente un niño se comporta como un niño y un hombre joven como un joven y una niña adulta como una mujer adulta y así. Y lo importante es el testimonio que cada uno dé en el estado, el momento de su vida hacia los demás. Claro, porque el testimonio es como una consecuencia de la fe que uno tiene, pero también de la luz del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús iba a subir al cielo, ya después de resucitado, les dijo a los discípulos, quédense, ustedes van a ser mis testigos, testigos de Jesucristo, viviendo como Jesucristo lo enseña. La palabra testigo y mártir es sinónima, una en griego y la otra en latín. Claro, es el mártir, es una palabra griega que al traducirla al latín se dice testes y de ahí en español testigo. Y entonces los santos son testigos. Claro. Unos por su larga vida y mantenerse en las opciones que hicieron. Otros porque alguien les truncó la vida y eso no fue motivo para renegar de su fe, sino por el contrario, entregar la vida. Sí, yo digo que uno puede ser testigo de palabra cuando predica y cuando habla de lo que uno cree. Testigo de vida, si la vida de uno transparenta lo que uno cree. Y testigo de sangre, cuando entrega las gotas de sangre para decir en qué cree y por qué no puede decirse aunque le venga la muerte. Y entonces estamos llamados continuamente a ser testigos y mártires. Claro,
bien sea de testigos de palabra, contándole a los demás en qué creemos, testigos de vida, viviendo de acuerdo a la fe que profesamos, y testigos de sangre, sufriendo. Una vez a Pío XI, el Papa Pío XI, un grupo de muchachos como los que trabajan aquí en televisión, le dijeron: santidad, estamos convencidos de Jesucristo, queremos ser mártires, queremos derramar toda nuestra sangre por Él. Y el Papa se sonrió y les dijo que bueno, que los felicitaba, pero que les decía que era posible que no les tocase verter todo el torrente de sangre de una vez porque los acribillaran a balazos o con arma blanca, pero que a lo mejor les tocaba dar todos los días una gotica de sangre. Ese es el martirio con el tiempo. Claro, es ser toda una testigo vida a pesar de las uno le dificultades. ofrece a Dios el sacrificio y el sufrimiento. Así se han santificado muchos en la historia de la Iglesia, y entre nosotros también, entre los colombianos. Tenemos unos mártires, unos santos, que vamos reconociendo poco a poco con este ejercicio de contar la vida. Claro, por ejemplo, en 1936, cuando estaban en España estudiando algunos religiosos y seminaristas, 8 de ellos murieron allá por Cristo, por odio a la fe católica, los mataron. 7 pertenecían a la orden de los religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios, y uno era un seminarista claretiano, Jesús Aníbal Gómez. Pero podemos seguir hablando luego de los testigos. Sin embargo, yo creo que ya nos toca el tiempo de una pausa, Padre Guillermo. Entonces, dejemos que la gente descanse un poquito y dentro de unos minutos regresamos. Padre Juan Guillermo, ya se nos acabó el descanso. Sigamos entonces hablando del amor que debemos a Jesucristo hasta la muerte, si es del caso. Esa es la tarea y esa es la misión. Cuando el cristiano descubre su vocación, que es a la santidad, pues queda expuesto a las dos vías, la del testimonio diario o la del martirio. Y entonces somos testigos los dos también de algunos que hemos conocido, o por la investigación o por la convivencia, que han sido testigos de Jesucristo. Claro, yo por ejemplo conocí y lo vi bastantes veces a que fue después obispo de Arauca, el padre y el obispo Jesús Emilio Jaramillo. No porque fuéramos de la familia, aunque tenemos el mismo apellido, éramos nacidos en 2 lugares distintos y puede que haya de pronto algún tatarabuelo común, pero no lo he encontrado. Pero sí conocí a Monseñor Jaramillo cuando era seminarista del Mayor, cuando se ordenó de sacerdote, cuando predicaba, porque tenía fama de un excelente predicador, cuando ya sacerdote, hasta tengo una carta de él en donde le daba gracias al padre García Herreros por los cuentos que el padre García Herreros había escrito. Bueno, y después lo vi ya de obispo, y bueno, le tocó morir por odio a la paz que él predicaba. Yo también tengo que dar un testimonio aquí. Unas monjitas recibieron de él un regalo, fue un pectoral. El pectoral es ese Cristo que los obispos llevan. Un pectoral sencillo de Jesucristo con 2 apóstoles, al lado y lado. Pienso Juan y Pablo. Y las monjitas me lo regalaron a mí, porque ¿qué podemos hacer nosotras con un pectoral? De pronto algún padre que, pues tan pronto nombraron obispo a mi compañero Ismael Rueda, este es para él. Inmediatamente me fui y se lo entregué como un primer signo de comunión, y era el pectoral de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, un mártir nuestro. Un mártir, y seguro que para ti entregar ese pectoral tampoco fue fácil. Era una muestra de cariño y de respeto a tu compañero, pero también era desprenderte de un objeto al cual le tenías veneración. Así es. Bueno, padre, y usted con sus 90 años ya nos dice del padre Jesús Emilio Jaramillo, el obispo,
¿Qué otros personajes ha conocido? Bueno, que haya estado yo personalmente con ellos y que ya la iglesia reconoce su grado de santidad. Por ejemplo, la hermana Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Tengo hasta unas fotos con ella y ella estuve yo predicando en 1984, un retiro para sacerdotes en Roma, y ella era una de las invitadas, entonces tuvimos ahí ocasión de compartir. También tuve la ocasión de estar muy brevemente y no tan cerca como hubiera querido del Papa San Pablo VI, que cuando vino aquí a Bogotá y también en una audiencia en Roma. Y bastantes veces tuve audiencias con el Papa San Juan Pablo II, de manera que si tú me preguntas de los santos reconocidos por la Iglesia que han estado conmigo, esos tres santos, y por supuesto, por ejemplo, el beato Jesús Emilio Jaramillo, de quien hablé hace un momento. Tengo en mi familia una religiosa que tiene el título de venerable, se llamaba, y es una religiosa de las fundadas por la madre Laura Montoya, se llamaba la venerable Isabel Tejada Cuartas. Entonces tengo eso, conocí mucho al siervo de Dios Rafael García Herreros, pero seguro que hay mucha gente que no tiene los títulos de santidad que da la Iglesia y que son personas de Dios y que son santos porque tienen el Espíritu Santo. En ese campo yo sí también he sido privilegiado. Conocí a Pafer, padre Luis María Fernández. También yo lo conocí. Conocí al padre Ignacio Larrañaga, que me enseñó mucho y compartí con él. Y bueno, era un personaje extraordinario, de una espiritualidad altísima. Son los dos que yo he tenido la gracia de estar cerca, que espero que algún día lleguen a los altares. Y por la investigación con Monseñor Jorge Murcia Riaño, Jesús Emilio Sotomayor, fundador de las Hermanas de la Prensa Católica, Monseñor Ismael Perdomo, el padre fundador del Movimiento por un Mundo Mejor, Ricardo Lombardi, el hermano Basilio Rueda de los Hermanos Maristas y el mártir de Centroamérica, Óscar Arnulfo Romero, que fueron amigos de Pafer. Yo estuve allá en Centroamérica, en El Salvador, con Monseñor Romero, una vez que fui a predicar acerca de la renovación carismática. Entonces fui a saludarlo porque él es el arzobispo de ese lugar y estuve allá en la curia de San Salvador. Pero bueno, eso te vuelvo a repetir, padre, yo creo que el montón de gente que uno no puede decir son santos porque es un misterio, pero que con la seguridad moral que le da a uno el diálogo y el trato con los demás, puede decir ese hombre, esa mujer, son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Se habla de olor de santidad. Sí. Cuando alguien muere y es reconocido por la gente. Cuando murió Juan Pablo II, el grito en las exequias fue santo súbito. ¿Por qué? Porque la gente ya lo reconocía como santo. Sí, es decir, la gente pedía, declárenlo santo rápidamente, de una vez, súbitamente. Porque de verdad han trascendido en la vida de muchas personas. Y con una sola cosa, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, la fe en el Señor que hace que en el corazón de esas personas viva el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en todos nosotros y hace de nosotros su morada, su templo. Y por eso le decimos en la oración, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Ven Espíritu, tú eres el dulce huésped del alma, como dice un canto de la iglesia. Ven Espíritu Santo, renuévame. Ven Espíritu, báñame. Ven, bautízame. Ven, ilumíname. Ven, guíame, etc. Cuando yo me pongo a pensar si hago alguna obra buena,
por qué la hago. Y no encuentro a veces ninguna explicación, sino es la gracia de Dios en mí. El Espíritu Santo me mueve a realizar obras buenas. Porque eso se forma el cristiano en lo que llamamos las virtudes. Las virtudes son hábitos, son maneras de proceder que van siendo constantes en la vida. Entonces un hombre humilde será siempre humilde como por instinto natural. Será santo, será amable con los demás, en fin, no estará buscando camorra y pelea con todo el mundo. Entonces eso como que viene, esa virtud es el hábito de hacer cosas buenas, así como vicio es el hábito de hacer cosas que no son buenas. Repetir las cosas malas se vuelve vicio, repetir las cosas buenas se vuelve hábito. Y ese hábito nos abre, pues, puertas a muchas otras cosas importantes. Poder servir mejor, poder ser reconocido en algún momento y ser útil en las demás personas. ¿Qué tal, por ejemplo, que todas las familias que nos oyen dijeran, hombre, de veras, si esto es así, yo quiero ser bondadoso siempre, yo quiero ser amable con los demás siempre, yo quiero ser caritativo siempre? Y entonces tienen que ir como, con la ayuda de Dios, tenemos que ir como desarrollando esas maneras de actuar, repitiéndolas, no cansándonos de hacer el bien, sino permaneciendo en el bien. A veces la palabra santidad no está en el léxico de los jóvenes. Es posible que no, Juan Guillermo, pero entonces si quieres, podría ser ese un tema para, hagamos la pausa y luego entonces conversamos de eso, pensando mucho en los jóvenes que nos rodean. Juan Guillermo, tú decías que los jóvenes no siempre creen en la santidad o que les cuesta como asumirla plenamente. Cuéntanos. El uso de la palabra, eso parece cursi, eso es para los viejitos, para los que ya se van a morir, pero para nosotros la rumba, nosotros la fiesta, el goce. Entonces, yo busco a veces una palabra que se acerque, ser auténtico, ser perfecto, ser el mejor. Y por esa vía voy entrando poco a poco para poder mostrar el camino de la santidad. Pero en el léxico de ellos hay muchas palabras ordinarias y tristes, y hay mucha ausencia de contenido, porque TQM o el WhatsApp con abreviaturas, entonces las palabras van desapareciendo. Y necesitamos que de verdad haya una cierta formalidad y dejar las cosas ordinarias para otra cosa. Pues eso que dices es importante. Primero, para hacer comprender que el vocabulario que usamos implica ideas, implica contenidos, y que a veces tenemos que rescatar los contenidos o las palabras o las ideas. Por ejemplo, si un joven dijera, háblenme de santidad, qué aburrido. No, eso no es aburrido, porque Dios es santo. Y Dios nos invita a que seamos santos como Él. Pero sí tenemos tal vez que hacer tomar conciencia del sentido verdadero de las palabras, para que no los muchachos de hoy no le den un sentido que no tienen, un significado que no es el propio. O le huyan a la realidad porque, eso no es para mí. Entonces se zafan, ¿no? Pero entonces ahí necesitamos una iluminación, necesitamos divulgar el vocabulario cristiano. Claro, porque la catequesis ha mermado, la formación religiosa desapareció en los colegios. Ahora es formación ética o convivencia, pero la fe no aparece, simplemente relaciones humanas, ¿no? Pero entonces sí es necesario una toma de conciencia de quienes estamos cerca de los jóvenes y los niños,
que el lenguaje exprese los contenidos reales que tiene y que hay palabras que no pueden desaparecer, como esta, la de la santidad, la perfección, Dios. En una convivencia un muchacho, no, pero es que yo no creo en Dios, y cierra la puerta. Entonces, ¿cómo entrarle fácilmente con las luces del Espíritu Santo? Porque en última es el que nos va a mover para actuar sin regaño, porque si es una mamá o una abuelita, viene el regaño. Si es un papá creyente, y entonces, ¿dónde lo tengo matriculado? El escándalo por el colegio. Pero es el medio ambiente que está transformando todo. Somos hijos del ambiente que nos rodea. Sí. Y entonces lo que tal vez necesitamos es como una especie de cambio climático. Si el clima que nos rodea es de escepticismo, de lejanía de Dios, etc., pues necesitamos un cambio climático. Necesaria una conversión de quienes tenemos la fe. Conversión no a Jesucristo porque creemos en Él. Conversión hacia los demás para poderles ayudar a que descubran también a Jesucristo. Pero acuérdate que conversión, la palabra conversión significa dar media vuelta. Entonces uno está mirando a la oscuridad y si da media vuelta, queda mirando la luz. Si está mirando hacia el occidente, queda mirando al oriente. Yo dije el occidente porque como por ahí se pone el sol, entonces el oeste era el signo como de la muerte, de la tiniebla, de la oscuridad, en tanto que el ocaso. Y entonces el oriente, la palabra oriente significa nacimiento, entonces por ahí sale el sol. Entonces tenemos que dar esa media vuelta, darle la espalda a la muerte y darle la frente, la cara a la luz. Para poderlo comunicar. Claro, y para vivirlo. Yo he dicho algunas veces a los muchachos, quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Porque muchas veces se meten unos conceptos, ideología de género, marxismo, ateísmo, simplemente yo no creo. Pero a la vez hay una incoherencia porque en el fondo sí creen. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama fulano de tal. ¿Y estás seguro? Queda sorprendido. ¿Tú crees en tu papá? Sí, ¿por qué? Porque mi mamá me lo dijo. Entonces, la fe viene por la mamá y pasa al hijo. Y entonces la consecuencia, papá, necesito para el transporte. Hay un movimiento sencillo, pero de lógica, del plano humano al plano trascendente. Ve uno que se da la bendición. ¿Y qué está expresando? Está expresando un acto de fe. Cuando hay un viaje en un transporte, simplemente se da uno cuenta que la persona se da la bendición. Está haciendo una expresión de fe. O ve uno rezando el rosario a alguna persona, sin ruido. Guiller, ahí podríamos, y eso podría ser tema de un nuevo encuentro, pero ahora parece que ya se nos va terminando esta sesión. Les dejamos esa semilla a los adultos, a los jóvenes, que piensen en Dios y que miren a ver en qué tienen que convertirse y renovar su clima, su ambiente espiritual. Les deseo a todos ustedes una buena tarde, una buena noche, si es esta noche, o cuando ustedes lleguen, a ti Guiller, también qué bueno haber estado contigo, y para toda la audiencia de Teleamiga, que el Señor bendiga a todos y a cada uno. Gracias, Padre Diego.